¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gustazo a todos en saludarlos. Bienvenidos a este podcast, La Dieta del ADN. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Tenemos aquí a Mónica. Bienvenida, Mónica. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, muchas gracias a ti, Estefano. Gracias a todos los que nos van a escuchar. Yo creo que va a ser una plática súper interesante que les va a gustar mucho a todas las personas que nos están escuchando. Ya saben que el objetivo del podcast es poder compartir información de valor, de medicina funcional, nutrición funcional, herramientas naturales que tengan respaldo científico para que podamos ir cuidando nuestra salud desde la raíz. El día de hoy, Mónica nos va a platicar temas súper interesantes, pero antes de entrar en esos temas, ¿quién es Mónica? Por favor, platícanos de ti. Pues yo soy nutrióloga. Les voy a platicar un poquito de mi historia porque sí es importante al aconsejar saber de dónde viene todo esto, ¿no? Y yo estudié licenciatura en nutrición. Ok. Cuando terminé mi carrera, la verdad es que quedé un poco decepcionada, ¿no? No me llenó. A pesar de que Sí. el plan de estudios, yo voy a estudiar esto, ¿no? Fui muy recta con mis decisiones en ese entonces, pero no me gustó. No me gustó y no me gustaba integrar la comida como forma de bajar de peso, subir de peso. Y ese enfoque me decepcionó un poco. Tuve una época difícil en mi vida que fue llena de aprendizajes y lecciones, porque pues no quería trabajar, no quería, ya no sabía qué hacer, para dónde me iba, hasta que me llegó, así pasa en la vida, ¿no? Cuando buscas tu camino, llegaron una persona en específico que me invitó. Su hermana estaba sanando de cáncer de mama, ¿no? Ella se hizo muy amiga mía y estaba en un proceso de conocimiento de nutrición, de dietas para la longevidad, de medicina alternativa, de también medicina, pero entenderlo de como un todo. Y ella Ok. me metió aquí a este tema y me dijo, oye, si a ti te encanta la comida y te encanta y estudiaste nutrición, me invitó a un curso a Estados Unidos, California, se llamaba Longevity Now. Eran Interesante. bastantes, la verdad, especialistas de la medicina, en Ujú. donde la participación de estos expertos me hizo cambiar todo mi camino de mi vida. O sea, había unos ponentes, yo dije, ¿cómo llegué aquí? Y la verdad es que estaba David Wolf, Wim Hof, el doctor Joseph Mercola, estaba Ok. una, había una, ¿cómo se le llama? Aromacóloga, que era fundadora de unos cosméticos, ella es dermatóloga, igual como en el lado holístico, Nadine se llama. Estaba Ok. el doctor Amen, que es un psiquiatra certificado, tiene bastantes libros, es especializado en salud cerebral. Todos ellos hablando de lo mismo, Estefano, hablando de cómo la alimentación, y no solo ellos, salen pacientes en las conferencias diciendo cómo revertieron un síndrome, cómo entonces ahí entré y dije, no, yo tengo que aprender esto. Yo tengo que Claro. entender cómo darle de comer a las personas basándome en una experiencia más allá del, ay, esto es comida buena, sana, engorda o no engorda, ¿no? Que así es el nutriólogo convencional. Entonces ahí, Claro. digamos, encontré mi camino y regresé a ver dónde hacía una especialidad, un diplomado, lo que sea. Ok. Entonces, di con la clínica de bienestar y Natalie Ok. Marcos fue de mis maestras más increíbles. Ahí me metí a la medicina funcional, a la nutrición funcional, y de ahí, a partir de ahí ya herbolaria, ozonoterapia, epigenética, e incluí, digamos que integré todas estas ciencias para poder llevar mi conocimiento y hacer una alimentación mucho más estructurada, ¿no? Con un sentido, con un fin. Ya después estudié cosmobiología, soy cosmobióloga y astróloga. Ok. Entonces también me metí un poco al tema de la información de los cosmos, ¿no? Más basado en biología, porque la astrología es más filosófico, la cosmobiología no. Entonces ahorita Ok. entramos si quieres al tema, pero es un poco de mi historia, ¿no? Oye, Resumida. me voy así un poquito más hacia atrás para poder ir entendiendo más tu historia de vida. ¿Qué te Ujú. hizo en un principio estudiar nutrición? Empiezo con esa pregunta. Uy, súper importante pregunta. Es algo que yo me pregunté también ahí dentro de mi camino de vida, por qué hacía lo que hacía. Y lo voy a decir tal cual en una experiencia de meditación en donde tuve una regresión de memorias por mi mamá.
Mi mamá me hizo amante y me hizo relacionarme con la comida con amor. Entonces, la comida es para mí un acto de amor hacia tu propio templo, tu cuerpo, es un acto de amor hacia los demás, es un estado de conciencia. Entonces, ¿y por qué te digo esto? Porque en esta meditación yo vi cuando mi mamá me alimentó en mi periodo prenatal. Qué increíble recordar eso, ¿no? Imagínate, y todavía después, esto sí me acuerdo, ya en mi infancia yo era la niña que llevaba el lunch, que nunca llevó dinero, que le daban para compartir verduras, frutas. Mi mamá siempre, ella repartía comida saludable y no es nutrióloga, pero mi mamá fue la que yo creo que inconscientemente me metió este conocimiento de comer saludable, ¿no? Comer nutrientes. Entonces, yo creo que fue Excelente. por ella. Le agradezco mucho. ¿Y qué cosas te decepcionaron de la carrera de nutrición? Em, Mira, la nutrición convencional creo que se enfoca en las calorías, en los macronutrientes, en una distribución, en donde no importa si yo te recomiendo un alimento que no tenga sello, este famoso sello de gobierno, porque es una barrita Sí. que tiene 5 tipos de edulcorantes artificiales que no tienen calorías, ¿no? Vamos a Sí. ponerlo así. Entonces, pues lo que importa es las calorías. Entonces, bueno, tienes hambre, cómete esa barrita, te estás comiendo 50 calorías. Pero la nutrición holística, funcional, busca equilibrar el cuerpo, la mente, busca promover la salud por medio de esos nutrientes, ¿no? Entonces ya no estás enfocada en buscar los macronutrientes, sino los micronutrientes y su función Claro. metabólica. Entonces ya Ujú. es un poquito mucho más profundo, ¿no? Ahora, a lo que voy es que cuando dicen, pero entonces no voy a enflacar o sí voy. No, a ver, cuando el cuerpo funciona, cuando tú tienes una oxidación óptima de grasas, cuando tú tienes una buena función metabólica, cuando puedes regular los azúcares en sangre, cuando tienes una función hormonal saludable, pues es que ahí se refleja en tu peso. Por supuesto que vas a bajar de peso, pero primero creo que hay que equilibrar lo de adentro, ¿no? Las funciones internas. Creo que esa es la Claro. diferencia. Eso fue lo que a mí no me hacía sentido. Ok. Y por ejemplo, ¿cuál fue o cuáles fueron tus principales shocks cuando fuiste a este evento de longevidad? ¿Qué temas te llamaron la atención que tal vez chocaban con lo que te habían enseñado en la escuela? ¿Cómo fue ese ¿Sabes? proceso? Ok, muy buena pregunta. Creo que lo que más me impresionó fue una plática de un diabético. Yo ahí no tenía idea que la diabetes era un padecimiento que se podía revertir, ¿no? Y lo escuché de una persona, toda su historia de vida y cómo él pues llegó a donde está, ¿no? Y ahí dije, bueno, a ver, ¿qué está pasando? Entonces, como hay enfermedades que no son crónicas, ¿no? Claro que él tuvo esto lo vamos a tener que platicar porque hay muchos factores que influyen en la sanación de un padecimiento, ¿no? Pero esas fueron de las cosas que más me impresionó, escuchar pacientes, escuchar testimonios. Creo que uno siempre dice, ay, es que a mí me dijo tal persona que tuvo un cáncer, que tuvo esto, que no pudo, que sí pudo, pero escucharlo directo, que alguien te diga, oye, a mí me pasó, fue Ujú. increíble. Otra cosa es que yo en esa conferencia, como fui con esta persona que es mi amiga, ella es mayor que yo, su hermana también es mayor que yo era muy joven, pero bueno, casi todas las personas que fueron eran mayores de edad y yo no. Y me di cuenta cómo los jóvenes no se preocupan mucho por su salud, porque pues todo lo hacemos más fácil, lo hacíamos más fácil. Yo me fui a mis 20 Claro, ahí. Entonces, lo hacemos, claro. todos nuestros procesos de desintoxicación son más fáciles y no tenemos tantos problemas de salud, ¿verdad? Pero ya cuando te cobra factura el cuerpo es cuando empiezas a querer conocer. Y yo dije, bueno, ¿pero por qué esperar, no? Ahí me di cuenta también que aunque a mí no me había pasado nada todavía, quería entender cómo prevenir cualquier enfermedad crónica y así poder enseñarlo. Y la otra cosa es que hubo una conferencia que marcó mucho mi vida, que habló de tratamientos alternativos nuevos que no están aprobados. A veces uno no los aprueban, por ejemplo, la medicina cuántica, la ozonoterapia, pero más en Estados Unidos, ¿no? Entonces, Ujú. son tratamientos alternativos que complementan un tratamiento, pero
Eso me hizo mucho sentido porque dije, ¿por qué no los había escuchado? Los voy a probar. Y ahí empezó mi camino a decir, bueno, primero voy yo. Entonces, yo empecé a sanar de esa forma, yo empecé a meterme gracias a las experiencias que yo vivía, para ya después llevarlo a cabo, ¿no? Pero sí, sí me marcó mucho el entender de la medicina alternativa, todo lo que hay y cómo lo fusionamos con la ciencia, porque ellos eran doctores, ¿no? Había, sí, no es como que, bueno, aquí también en la medicina puede haber charlatanes, ¿no? En la parte de medicina energética. Entonces, hay que entender que la ciencia siempre es importante, hay que comprobar, ¿no? Hay que hacer el research. Sí, totalmente de acuerdo. Por ejemplo, en el paciente que me platicas de diabetes, ¿qué fue lo que él platicó? ¿Cuál fue su proceso? ¿Cómo logró generar esa remisión? Bueno, habló de la alimentación para empezar, ¿no? Eh, Él habló como su primer paso fue el cambio de alimentación, o sea, la parte física, estilo de vida, entorno, ¿no? Entendió cuáles eran sus factores estresantes que marcaban mucho, vamos a hablar de la biodescodificación emocional, ¿no? Eh, Él traía ya una historia de vida que traía una mala relación con el azúcar, ¿no? Y una mala relación con la comida alta en azúcar, que yo lo que veía en él es que tenía como amor, eh, relacionaba el amor con la comida chatarra, con los carbohidratos refinados, fíjate bien. Entonces ahí empezó vamos a convertirlo a grasa, vamos a proteger, porque la grasa al final del día protege. Y lo que pasó con esta persona es que gracias a su historia de vida, porque tenemos las emociones que influyen en las enfermedades, en cómo se manifiesta un síntoma físico, empezó con su padecimiento, ¿no? Y la Sí. forma de revertirlo fue de la misma forma, que hay que limpiar, pero aquí entra la nutrición holística, que es un Ujú. enfoque integral. Hay que limpiar dieta, hay que limpiar el ambiente, ¿no? La energía, la mente, cómo cambio mis patrones de pensamiento. Le habló de eso, que la nutrición era lo que le ayudaba a aclarar la mente, sí, pero que también empezó a cambiar su ambiente, sus amigos. A mí eso me impresionó. O sea, cómo una sanación, una reversión o que te sientas mejor, te lleva a cambiar no solamente lo que comemos, más bien yo lo que digo es que lo que comemos está en todo. Esa es la nutrición holística. ¿Qué otros aspectos o cómo podrías describir en qué aspectos se divide la nutrición holística? La nutrición holística es como, considera al ser humano como un todo. ¿Sabes cómo le digo yo? Que comemos por los sentidos, ¿no? Si tenemos en cuenta no solo los nutrientes que consumimos, sino también el estado emocional, el mental, el energético, el ambiente en donde vivimos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, pues comemos por la boca los alimentos, comemos lo que Ujú. escuchamos, comemos lo que vemos, comemos lo que tocamos, comemos lo que olemos. Entonces, si tú dices, bueno, vamos a hacer un plan de alimentación, vas a restringir, vas a empezar a elegir alimentos de alta densidad. Entonces ahí dices, bueno, también te estás poniendo a ver qué ves. Eliges ver, digamos, cosas de alta calidad, porque uno pierde mucho el tiempo con lo que ve, ¿no? Lo que vemos en redes sociales, lo que vemos en la televisión, lo que vemos en Netflix, que energéticamente te drena, te nutre. Las personas con quien nos llevamos son nuestros espejos, nos nutren, nos drenan. ¿A dónde nos lleva el ambiente? A tomar, a las drogas, o a hacer deporte, a estar activos, ¿no? Entonces, si te das cuenta en una nutrición, yo lo que hago en consulta es tratar de ver la vida de la persona para ver en dónde se tiene que alimentar mejor. Y hay veces que sí tengo que tocar temas emocionales, energéticos, y trabajo a la par, porque siempre dos cabezas piensan mejor que uno, a la par de otros colegas en la medicina que me ayudan con la psicología, con terapias de hormonas bioidénticas, con la medicina regenerativa, con la medicina cuántica, con la acupuntura, y todo esto complementa a la nutrición, en mi opinión. Eh, Algo que quiero como enfocar un poco es que la nutrición holística, por ejemplo, prioriza los alimentos frescos, lo que es orgánico,
Lo que no, los aditivos y los alimentos artificiales son alimentos que tienen baja energía. O sea, que hay un tema porque hay una conexión fuerte en la nutrición de energía y vibración en los alimentos. Frecuencia energética que puede influir en la vitalidad, porque nosotros somos energía. Entonces hay una integración ahí. También complementar con hierbas medicinales, con aceites esenciales, terapias como acupuntura, un poco de medicina natural. Claro, La desintoxicación también es muy importante en la nutrición porque, fíjate, siempre digo, tú no puedes llegar a tu casa vieja llena de muebles viejos y sucios a meter todo lo que compraste, tus nuevos muebles, ¿no? Tienes que primero sacar lo viejo. Si no apoyamos los órganos de eliminación, hígado, riñones, intestino, la piel, que a través de una alimentación obviamente rica en antioxidantes, en hierbas, prácticas como el ayuno, es maravilloso. Si no apoyamos la eliminación, no puede entrar la nutrición nueva, ¿no? Otro factor es el microbioma intestinal, es clave para absorber. Entonces, si no absorbes nutrientes, pues ¿a dónde va todo? Todas las funciones de diferentes sistemas empiezan a decaer, hay carencia. Y la última cosa, creo que más importante de la nutrición holística, es que no existe una dieta, fíjate, no, y esto tú lo sabes, no existe una dieta única para todos. O sea, claro. cada persona tiene necesidades nutricionales muy específicas según su genética, su estilo de vida, su epigenética, obviamente, todo lo que influye, su estado de Exacto. salud, su historia, sus traumas, todo eso influye. Entonces es Sí, complejo. totalmente. Sí, Totalmente. Y por ejemplo, ¿qué influencia tiene el microbioma en la salud de las personas? pues el microbioma es un tema maravilloso. O sea, a ver, sabemos un poco, de hecho tú lo has hablado en algunos de tus podcasts, que tiene mucha influencia en este eje al cerebro, ¿no? Porque muchas de las bacterias beneficiosas, digamos que cambian un nutriente a otro y muchos de ellos cambian ciertos aminoácidos a neurotransmisores, como la serotonina. Obviamente regula el estado de ánimo, regula la ansiedad, la depresión, etcétera. Pero a mí estoy maravillada con este tema. Voy a platicar justo hace poco. Estuve leyendo un estudio sobre la microbiota. Ajá. Hubo un estudio publicado, de hecho el estudio fue de 2014, porque la microbiota no lleva tanto tiempo estudiado en la ciencia, o sea, es básicamente nuevo. ¿Qué llevará, Estefano? ¿15 años? No, sí, yo creo que no Sí, tanto. Antes simplemente se decía flora, porque se sí, consideraba que era como una cosita ahí inerte que tal vez en algo ayudaba y por eso decían flora. Después se sí, fue entendiendo como lo profundo de la interacción que genera con el organismo y se empezó a hablar como microbiota y después como microbioma, como todo este ecosistema de interrelaciones entre las mismas bacterias con las células del organismo. Entonces, realmente es muy reciente el entendimiento de sí. la influencia que tiene en la salud todas estas bacterias. Sí, sí, tienes razón. Yo también lo he visto así, es como cada vez hay más y más información. Y entiendo por qué, porque estamos hablando de microorganismos microscópicos que están Claro, poblando un organismo que es el de nosotros mismos y son unicelulares. Y aparte, si algunos de ellos que son dañinos pueden cargar con virus otras bacterias, etcétera. O sea, ellos mismos pueden estar dañándonos. Entonces, esa es toda una comunidad enorme, ¿no? De un ecosistema, una selva. Pero bueno, lo más importante es que, bueno, de este estudio que les quería compartir, te quería compartir, hay sí, un análisis en la microbiota intestinal de una comunidad. Esta comunidad se llama Hadza, es una comunidad en Tanzania. Y es de cazadores, recolectores, o sea, todavía es una comunidad que vive de manera muy sustentable, muy de supervivencia. Y en este estudio se compararon con personas italianas en zonas urbanas. ya, Aclaro, todas esas personas sanas, ¿no? No había enfermedades de por medio, personas básicamente relativamente sanas. Y sí, lo que querían investigar al recolectar las muestras fecales era pues identificar y cuantificar las especies presentes en estas dos poblaciones. Los claro, resultados de la comunidad de Hadza es que tenían una mucho mayor riqueza y diversidad microbiana en comparación de los italianos sanos. Específicamente, había dos bacterias que tenían ellos en abundancia, que eran una que se llama Prevotella
y otra que se llama treponema, que la treponema en sus variaciones es complicada porque hay una especie de treponema que causa sífilis, pero la Sí, treponema sí, patológica, sí. en el intestino resulta que no es patógena, es muy benéfica. Mientras está en el intestino, es que es como las plantas, esto del ecosistema. Hay plantas que tienen raíces, que tienen hongos, pero si el hongo crece al tallo, como la orquídea, mata la planta. Entonces el tallo genera un antifúngico natural. Qué curioso, ¿no? O sea, su mismo componente que la nutre la puede matar. Entonces todo es equilibrio en nuestro intestino. Claro, claro. Entonces, bueno, esta comunidad, mientras los italianos tenían otra bacteria que no se presentaba en la comunidad de Hasda, que son los bacteroides. Entonces, había unas diferencias bien interesantes. Obviamente eran por las variaciones en la dieta, porque eran personas básicamente del mismo peso, personas saludables, con buena masa muscular, pero pues ambas poblaciones vivían en diferentes estilos de vida y diferente dieta. Ahora voy a profundizar un poquito más para entender. La prebotela nada más se encuentra en poblaciones que no están industrializadas, como Hadza, ¿no? O sea, Ujú. las personas que consumen mucha fibra vegetal, porque esta bacteria descompone el carbohidrato y los convierte en ácidos grasos de cadena corta, como el butirato, el propionato, que son Ujú. maravillosos para la salud intestinal, para la mitocondria, la energía celular. Entonces, qué bacteria tan interesante, pero las personas que tienen una dieta keto, que no tiene nada de malo, pero, porque te digo, la dieta es única para cada quien, pero tienen más bacteroides, porque las poblaciones industrializadas con dietas muy ricas en proteínas, que normalmente comemos más proteína, y grasas animales, tienen esta bacteria, bacteroides, que come justamente proteínas, grasas, digamos que descompone las proteínas, ¿no? El problema es que la bacteroides, en poca cantidad es benéfica, pero en mucha cantidad, como lo tenían los italianos, produce los metabolitos que influyen en la inflamación, que influyen en la salud metabólica. Entonces ahí como que, fíjate lo curioso, lo importante del microbioma, ¿no? Para mí, en conclusión, es que si se dan cuenta, el microbioma es clave para la salud, tiene que ser diverso, pero es Claro, bien importante en el momento en donde vives, todo eso tienes que elegir para tener un microbioma magnífico. Y en mi opinión, nosotros ahorita como seres humanos, yo digo esto, si vemos la madre tierra lastimada, nuestro microbioma está lastimado porque depende del ecosistema de allá afuera. Entonces hay que sí, trabajar justamente para salvar la madre tierra, salvar el ecosistema. Hay que cuidarlo y así nuestras bacterias van a permanecer con vida. claro. ¿Cómo ves las terapias con probióticos que se están desarrollando para diferentes temas, desde activación del metabolismo hasta temas de ansiedad, depresión y situaciones muy diversas, todo a partir de estar sembrando microbiota en el organismo? Sí, me parece maravilloso, maravilloso. O sea, yo creo que el tratamiento de probióticos es bueno, pero hay que cuidar qué probióticos comprar. Siempre digo, hay muchos suplementos que no son los ideales y también hay que tener en cuenta, es que no sé si lo has visto tú, hay que platicarlo, hay muy pocos estudios para ver, y aparte los que hay son costosos para ver dentro de la materia fecal qué especies viven, ¿no? Normalmente en el laboratorio se pueden hacer un coprológico y un coprocultivo en donde vemos ciertas amibas, parásitos o bacterias sobrecrecidas, pero creo que para entender todas las especies en el microbioma hay que hacer estudios específicos, que no todo el Claro, mundo yo todavía no tengo acceso a varios, he conectado con algunos que son costosos, entonces no mucha gente los puede hacer, pero claro, los probióticos bien diagnosticado y bien recomendados son bastante buenos, ¿no? Eso es lo que yo creo. Entonces, nada más hay que entender que no es cualquier probiótico el que hay que comprar. Muchas personas, mira, me ha pasado con pacientes que están alteradísimos del hongo cándida. Entonces, se están tomando un probiótico y cuando veo, como es un probiótico muy completo, hay algunas bacterias que favorecen el hongo cándida, porque de hecho hay personas que la traen baja y lo necesitan. Y digo, no, es que nada, no puedes comer nada, y kombucha también se están tomando. Ciertos claro. agentes que van
a crecer este hongo. Entonces, lo que hay que entender es que no por comprarte un probiótico te va a hacer el mejor beneficio. Tienes que ir con un especialista de salud para observar bien qué necesitas tú, Exactamente. ¿no? Eso Sí, hacemos mucho. perfecto. Qué interesante. ¿Qué opinas, por ejemplo, de estas terapias que todavía están como en etapas experimentales, que es lo Ujú. del trasplante fecal? Sabía que ibas a decir eso. No, me parece, a mí me encanta, pero sé que todavía está muy experimental. Yo, de hecho, eh, en un viaje, tuve ahí me platicó una persona que está metida en la farmacéutica que quería hacer cápsulas de materia fecal para ya Ya, venderlas en un poquito más comercial, esto, que se puedan claro, adquirir en cualquier plataforma, etcétera, y se la rechazaron. claro. Se la rechaza. Esto fue, aparte, cuando hice ese viaje, hace 3 años. Tres Ok, años. Estaba en Estados claro. Unidos y se la rechazaron. Entonces sé que, y él me hablaba de los beneficios, se veía que era una persona que sabía lo que hacía, obviamente tiene una preparación médica, es doctor, pero que eso es muy importante, suplementos que compren, que estén hechos por alguien que sabe hacer suplementos, ¿no? Que estén Claro, regulados, que ya haya un estudio científico. A mí me topa mucho que llega gente con mucha toxicidad por suplementos que llevan años tomando, que no son de buena calidad, que no son biodisponibles. O sea, hay que tener mucho cuidado ahí. Por eso la medicina, digo, al final la medicina farmacéutica está regulada. Tenemos que empezar a regular también los suplementos, ¿no? de acuerdo. O a veces Sí, simplemente ponen medicamentos en suplementos sin notificarlo. sí, Y la gente toma por años corticoides porque en el bote dice que solamente están tomando ciertas plantas, que están tomando orosus y otras plantas antiinflamatorias, y están tomando corticoides sin saber. Y están generando una cantidad de secuelas impresionantes. Entonces, sí sí, estoy de acuerdo en el tema de qué buscar fuerte. calidades en tratamientos naturales. ¿Sabes Porque a mí yo le que digo, me... Ujú. ujú, Dime, yo le digo dime. a la gente, natural sirve, pero tiene reglas, tiene dosis, tiene combinaciones, tiene sinergias, tiene contraindicaciones, como las medicinas. Es igual, lo natural sirve siempre y cuando se haga bien. El asunto es que a veces es más complicado encontrar buenas marcas, buenas dosis, buenas combinaciones, etcétera. Claro. Y las marcas también se les hace complicado meter capital a estudiar sus suplementos. Se tiene que hacer un estudio previo. Por ejemplo, las bacterias en los probióticos tienen un Ujú, código al final de la bacteria en donde es exactamente, bien importante verlo. Tú puedes irte a Google Scholar a ver estudios sobre exactamente, en este código, esta bacteria, y vas a ver todos los estudios y todas las hipótesis y todo lo que se ha demostrado gracias a esta bacteria. Y esa bacteria ya se usó, pero está patentada. Y eso es bien claro. importante porque pues, hay probióticos que no hicieron eso. No sé si sirvan, sí, tal vez no, pero yo como yo como nutrióloga, haciendo las cosas bien, no te puedo recomendar algo que no esté bien etiquetado o regulado. Claro, Y cuando claro, hablamos de hierbas, que me encanta la herbolaria, esa es bien complicada, porque es esa prueba y error. No a todo mundo le funciona la misma dosis, pero es bien importante también. Luego, es que esto es natural, entonces me enseñan y solo dice, bueno, el Junglens, ¿no? La tintura. Pero ¿cuánta tiene? El orégano, pero ¿cuánto carbacol, que es el ingrediente activo? Ese es el que nos va a ayudar. Es 60% puro, es tal. Entonces, exacto, y no viene, no, pero me lo estoy tomando, pero ¿cuánto? Pues no te está sirviendo, ¿no? No sabemos si eso es lo que te está provocando el problema. Entonces, hay que tener claro. mucho cuidado con estos suplementos, herbolaria, hay que tener cuidado y hay que regularlos bien, ¿no? Claro, yo recomiendo mucho siempre enfocarse en marcas que te dicen las dosis por compuesto, que no tienen sus Ujú. mezclas privadas o sus mezclas patentadas o como lo quieran mencionar, mezclas ocultas, donde en la lista de ingredientes solamente te da eso, una lista de ingredientes. Contiene esto, 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 esto y esto, pero no te dice Claro, cuánto contiene cada cosa porque están guardando como su secreto de formulación. Pero yo le digo a la gente, imagínate que eso lo lleváramos a la medicina tradicional, convencional, que yo te diga, a ver, usted tiene gripa, entonces le voy a dejar estas pastillas, usted tómeselas. Y que preguntar a la otra persona, no te puedo decir porque es mi fórmula,
¿Pero cuánto tiene? No te puedo decir porque es mi fórmula. Yo le digo a la gente, ¿te tomarías a eso si yo te dijera? Pues claro que no, porque No, pues, si te tomas lo natural que no te dice ni dosis, ni cuánto tiene, ni nada. Lo claro, natural, también como los medicamentos, tienen dosis y hay que saber cuánto dar para saber si nos estamos pasando, hay que bajarle para saber, para evitar efectos secundarios que también se pueden dar con cosas naturales, igual que con los claro, medicamentos. La claro. ventaja es que en lo natural encontramos que es menos los efectos secundarios que con los medicamentos, por eso hay esta tendencia de buscar más hacia allá, buscar más hacia Sí. nutracéuticos, hacia herbolaria, hacia cosas en ese sentido, ¿no? Sí, correcto. Creo que tienes ahí un gran punto, ¿no? Los suplementos se deben de elegir bien, pero eso que hay gente que está comprando suplementos todo el año, los toma todo el tiempo. Entonces es lo mismo, ¿no? O sea, es para optimizar algo, vamos a utilizarlo en cierta dosis para arreglar Sí, aquí. Pero claro, ya no tenemos que vivir con suplementos, ¿no? Entonces sí, tienes un gran punto aquí. sí. Yo también Aunque lo creo en hago. esa parte sobre todo de los nutracéuticos más que de los suplementos, que va dependiendo por lo que vamos a entender en temas de envejecimiento, que hay Ujú, cositas que por el mismo desgaste del organismo se van haciendo parte de evitar el ritmo de desgaste, evitar el deterioro del organismo, por decir ejemplos como omega 3 o como NAD, que está muy ujú. interesante la investigación, que ahorita está popular en muchos lados, pero la investigación desde antes está súper interesante en personas a partir de cierta edad. De hecho, mira, bueno, estoy preparando próximos videos, ¿no? Que estoy por lanzar así de temas de salud. Y hay uno donde Ajá. voy a hablar de los estudios que han salido de los dos momentos de vida donde damos el viejazo metabólicamente. O sea, estadísticamente, en una suma de metaanálisis hay dos edades donde se da el viejazo metabólicamente y se necesita ayudar mucho así porque se empieza como que a ¿Cuáles son desbalancear y estos 2? lo adelanto de una vez. Bueno, lo Nada adelantamos. más dile edad. A los 44 años, ese es uno, Ah, y el otro es a los 60 años, que se dan los okey, viejazos okey, metabólicos. Y hay otros estudios que hablan del viejazo cerebral, que son otras edades, claro. donde el cerebro tiene un deterioro y después como que se estabiliza, dura varios años y luego vuelve a tener un deterioro. Entonces hay unos estudios estadísticos en ese sentido muy interesantes, donde entonces nos permite adelantarnos al deterioro considerando lo que se está investigando ahorita del envejecimiento, que es considerar al envejecimiento como una enfermedad y no como un proceso inevitable. Eso está muy interesante porque se considera como una enfermedad que puede ser tratable e incluso prevenible. Entonces, esos estudios a mí me vuelan la cabeza de hablar acerca de envejecimiento como una enfermedad que se puede tratar y se van Claro, engranando de diferentes que se puede maneras. tratar. El Ahora, organismo empieza a desbaratarse y hay que andar como al mismo tiempo equilibrando todo. sí, yo con este tema, nutrición, microbioma, también hablaremos de la conexión con la expresión de los genes. Claro, Hablando de justamente estas edades, se puede prevenir por medio de la nutrición epigenética. Bueno, es algo que yo, yo creo firmemente. ¿Tú qué opinas? yo creo totalmente que sí, es adelantarse esos procesos, sí, totalmente. Yo creo que generar esta programación epigenética constantemente con un efecto positivo, porque también la podemos programar negativamente para que el cuerpo se deteriore y se enferme, y la podemos programar positivamente según lo que vamos haciendo. Yo creo que es prevenible o por lo menos postergable. Sí, no lo Alargarlo vamos lo a detener, pero vas a pasar por el proceso mucho mejor, ¿no? Porque creo que sí, ahorita estas estadísticas están en el justamente en donde estamos todos nosotros los humanos, que llevamos un estilo de vida que yo de verdad siento que es un estilo de vida muy alejado a cómo debemos vivir los seres humanos. claro, Mucho estrés, mucha carga, tenemos una forma de ver las cosas muy en el mundo material, entonces no nos enseñan esta parte, ¿no? De darnos tiempo a nosotros mismos. Es más, se considera la persona que se da tiempo, que se sale a tomar el sol, que se sale a caminar, que se da como, qué flojo, ¿no? No hace tanto, ¿no? El productivo es el que todo el día está. Entonces, y fíjate, tú siendo doctor, los doctores son los primeros que en cómo se es muy estresan y difícil cómo viven su enseñar. servicio.
Estoy totalmente de acuerdo. Siempre platico que a mí de las cosas que más me volaban la cabeza era cuando estaba estudiando y decía, ¿por qué Sí, las benditas guardias? ¿Por qué le hacen creer que una persona va a aprender mejor después de 72 horas sin dormir? ¿Qué les todo hace lo que creer afecta. que eso te hace aprender más? O sea, yo decía, y que aparte mal comido, comiendo chatarra, tomando refresco para tener simplemente energía rápida de pésima calidad, para aguantar el ritmo tomando cafeína, tomando refrescos, chatarras, y de alguna manera eso te hace mejor. Y era, no lo sé, como que Claro. no me hace sentido. Y después veo la salud de los maestros y así panzones, diciéndole a la gente cómo deben de cuidar su salud. Y yo digo, pero ni siquiera están cuidando su propia salud. O sea, ¿cómo está eso? Y Claro, yo llegué a escuchar comentarios muy interesantes de maestros en esa época como que que decían, híjole, hubo uno muy interesante que así, grandote, gordito, muy gordito, y entonces nos platicaba de que una vez había tenido una discusión con una paciente que él le dijo, pues tenía todo el tema de síndrome metabólico y le dijo, es que usted tiene que bajar de peso porque por eso tiene mala glucosa, etcétera, etcétera, etcétera. Y que le dijo, ¿y por qué no baja de peso usted? Que le dijo la persona con todo el derecho del mundo. alguien lo Entonces, tenía que decir y se se puso a dijo. la defensiva y le dijo, yo le vendo conocimiento, no ejemplo. Y yo, ¿qué? ¿De qué me estás hablando? Aparte nos lo contaba orgulloso, como que le cayó No, la no, boca. no. Es una tontería, no, Es que tienes falta de que ser el ejemplo de congruencia. lo que hablas. Exactamente, tienes que ser Somos el ejemplo de lo que hablas. practicantes de la salud. Tiene que haber una Exactamente, congruencia. Si tú no te volteas a ver dentro de tu casa, yo no puedo, yo desde que decidí dedicarme a esto, yo no puedo salir ni con mis amigas ni a dar un mal ejemplo en términos de nutrición. Digo, por supuesto que me tomo una copa de vino, tal vez, de vez en cuando, pero yo ya no tengo unos hábitos en donde salgo y perdón, no como chatarra, no como, es algo que yo lo tengo que cambiar porque aparte lo entiendes. Ahí entra el tema de que si tú conectas tu mente y tu corazón, entiendes por qué haces las cosas. Yo cuando le digo a un paciente, a ver, tienes que dejar el azúcar, porque traes una disbiosis, ¿no? claro, ¿La va a dejar? No, no la va a dejar, le encanta el azúcar. Pero yo le claro, dije, oye, fíjate, tengo este libro aquí, fíjate. Entonces, vamos a abrirlo. Te quiero enseñar este capítulo, o se lo doy o lo leemos juntos. Vamos a entender por qué una disbiosis. Ahí empezamos a hacer el estudio de la neurociencia, la neurogénesis, que empieza a generar conexiones sinápticas en donde, ¿qué pasa? Si tú creas estas conexiones y abres tu campo mental, cambias tus pensamientos, por ende tus hábitos, por ende tus acciones, ¿no? Te tienes que autoconvencer. Entonces esa persona ya hicimos todo un estudio y se queda así, no manches, no sabía que el azúcar iba a hacerme crecer todas estas bacterias y no sabía que yo le daba de comer a las poblaciones de mi intestino. Entonces ahora me dice, no sabes, cada vez que paso por Starbucks ya no me compro nada ahí porque es el azúcar que tiene y siento que le estoy dando de comer a mis bacterias malas. Entonces claro, él ya se metió en el viaje de entiendo quién es el que se las come, qué va a pasar. Entonces ya no, y cambió el hábito. Por el, hay que sí, autoconvencerse, ¿no? Entonces, súper importante. totalmente. Y fíjate que a mí, por lo menos en mi experiencia, lo que me ha tocado, lamentablemente mucha gente se acerca, por lo menos conmigo, cuando ya desarrolló un tema de salud. En el mundo maravilloso, donde las cosas son como uno quisiera que fueran, lo ideal sería evitar ir al médico o ir a la nutrióloga para evitar tener problemas de salud. Pero Pues mira, lamentablemente esperamos a tener un problema para empezar a cuidarnos. sí, pues estamos, qué padre que estamos hablando aquí tú y yo, porque justamente yo soy ese parteaguas. A mí no me llegan personas con tantas enfermedades. Como Qué bueno, trabajo con una doctora en medicina regenerativa, también tengo un amigo ginecólogo. Obviamente, de repente ellos me mandan pacientes y ya son casos un poquito más fuertes. ya, Ahí sí los veo, pero tengo muchísima, yo diría 70% de mis pacientes son personas que llegan y dicen, yo no vengo aquí para bajar de peso, yo quiero entender qué comer, yo quiero conocer mi cuerpo, yo no me quiero enfermar, yo quiero ser más consciente. Híjole, es excelente. hermoso empezar con personas así porque están Claro, muy claro, intuitivas ya abrieron ese nivel de conciencia en donde dicen, oye,
quiero aprender a comer, no me digas qué comer, quiero aprender. Entonces nos quedamos, vienen a continuación, empiezan a abrirse para leer cosas nuevas, para escuchar podcasts, porque también eso es parte de mi terapia, ¿eh? Aquí, tú en una hora, ¿qué le puedes cambiar a una persona? Yo te doy toda esta información y te doy guía, pero tú ahí ya tienes que hacer un trabajo fuertísimo. Entonces, ve al psicólogo, vamos a trabajar este trauma, vamos a cambiar esta creencia, y aparte, vamos al súper y estas son las cosas que vas a comprar y ya no puedes ir aquí y ahora tienes que ir allá, hasta eso me tengo que meter, ¿no? Entonces, es muy bonito porque yo estoy justo ahí. Yo no me animé a estudiar medicina, me encanta, me hubiera encantado, pero algo a mí en ese tiempo me dijo que no, porque soy una alma muy libre. Y cuando yo vi lo que era estudiar medicina, dije, yo no voy a poder, esto es esclavizante. Pero amaba el cuerpo humano, la biología, amo la ciencia. Entonces, ahí está la nutrición, más nutriólogas a la par de doctores, porque también te voy a decir algo, no somos nada sin los doctores y los doctores también se apoyan de las nutriólogas. Yo necesito a fuerza un doctor porque muchas personas yo les digo, a ver, acá, esto yo no te lo puedo tratar, tenemos que irnos con un doctor especializado en tal y también con ideales muy similares a los que justamente nosotros tenemos y a la gente que has invitado a tu podcast, que es gente súper humana, aparte. Yo tenía un profesor que decía, los voy a compartir, me quedó a mí grabado en el corazón. Muchos médicos convencionales tratan la condición y no al paciente. Ustedes tratan al paciente, jamás la condición. Una persona que tiene depresión, que tiene cáncer, que tiene una enfermedad autoinmune, una enfermedad degenerativa, no es por la misma razón. Entonces, traten al paciente, nunca la condición. No hay protocolo para la... Entonces, me encanta porque eso me hizo como un cambio total al ver los pacientes, ¿no? De acuerdo. Hay una frase muy profunda que es eso que estás diciendo, que dice, nosotros no tratamos las enfermedades, sino a los seres humanos que las padecen. Okay. Y eso cambia mucho las reglas, cambia mucho las reglas. Me encanta. Sí, es básicamente lo mismo. Entonces, sí hay que hacerlo. Por más médicos, me encanta tu plataforma, que aquí estamos todos compartiendo esto y todos los que vienen a hablar aquí, tú los has juntado, justamente hacen este cambio, ¿no? De entender más la salud de forma integral. Exactamente, esa es la idea, poder compartir con las personas porque, por ejemplo, la contraparte, a ti te llegan pacientes en un estado en general bueno de salud, a mí me llegan que ya vienen con un tema de salud y la contraparte en este sentido es que cuando llegan conmigo es porque creen que lo han hecho de la mejor manera, pero dicen, es que no me está funcionando. Y cuando analizan el por qué o de dónde vienen esta creencia de cómo venían haciendo las cosas y que creían que era de la mejor manera, se dan cuenta de que tiene mucho que ver hasta con la televisión. Es que yo me acuerdo que en la tele salía que hay que tomar leche todos los días para el calcio o cosas por el estilo. Entonces iban creyendo y entonces a veces una cosa muy delicada, muy sensible a mi punto de vista, es que, por ejemplo, en medicina no nos enseñan nutrición, mucho menos nutrición terapéutica, mucho menos algo que pueda corregir. Y sin embargo, muchos médicos dan consejos nutricionales como si supieran del tema. Eso a mí me parece súper delicado. Y llegan conmigo con hipotiroidismo o con diabetes o con artritis o con cáncer y le pregunto, oye, ¿qué te dijo tu endocrino? ¿Qué te dijo el oncólogo? ¿Qué te dijo el médico con el que fuiste acerca de la alimentación? Pues que podía comer de todo, que eso pues no importa, o que con que coma saludable está bien. Y yo les pregunto, ¿pero qué significa comer saludable? Pues que coma variado. Y digo, ¿qué significa comer variado? Pues con que coma bien. Entonces, la gente va perdida por el mundo porque las figuras de autoridad que en su momento los trataron para un tema de salud, les hacen creer que la alimentación no es importante y la minimizan al máximo y ponen sobre la mesa la pastilla, que eso debe de ser el centro del tratamiento. Entonces, primero son tus 18 pastillas diarias. Después, pues si quieres, pues tómate algún licuadito verde en las mañanas o tómate unas pastillitas de este multivitamínico del súper, para no decir marcas, o camina poquito.
pero esto es lo importante, lo que vas a traer de la farmacia. Entonces Qué llegan con fuerte. esa mentalidad y es cambiar todo ese paradigma. Yo le digo, oye, ¿y tú qué crees? Es que como que siento como que no es así. Perfecto. Si ya tienes la intuición de que no va por ahí, perfecto, nos vamos a llevar muy bien, porque vas a darte cuenta de que no tiene sentido poner en el centro de la salud un medicamento y no la alimentación y los hábitos. Sí. Entonces, muy interesante esa parte. Qué fuerte lo que me dices tú siendo médico. Lo había escuchado, ¿no? Pero sí entiendo que, digo, ya si nos metemos a este tema que también es muy controversial, no se trata de eso, pero el sistema de estudios, el sistema educativo de medicina, pues tiene ahí sus fallas porque le dan mucho énfasis en las terapias, bueno, todo lo que es farmacología. ¿Verdad? Y Exactamente. poca nutrición. Y luego, pues sí, pues, es que desde ahí viene, si en tu educación te dijeron que no es importante, pues no es importante. Entonces, Exactamente. tiene que cambiar desde ahí. Igual conmigo, con la nutrición, la licenciatura en nutrición, yo me acuerdo muchas de mis materias fueron, digo, no sé si ya cambió porque está cambiando bastante rápido la medicina. Hay un estudio que dice que lo que estudiamos después de 4 años es completamente obsoleto Exactamente. y más en la Tienes ciencia y medicina. Entonces, siempre nosotros tenemos que estar así a la vanguardia, pero en este caso de la nutrición, mis materias a mí me desgastaban, que era alimentación en problemas cardiovasculares, alimentación en cáncer, alimentación. Jamás fue alimentación preventiva, fue alimentación ya. Y yo decía, pero ¿por qué le tengo que quitar las espinacas? Porque tienen este tipo de complemento y yo, pero son buenísimas. No, o sea, era un como ya darle de comer a la persona que tiene la enfermedad crónica y eso a mí me desgastaba porque yo quería irme antes, ¿no? Pero claro. también el sistema educativo me parece que está un poco obsoleto Claro. todavía. Simplemente también en este momento lo que yo he visto de las guías dietarias que todavía el día de hoy están vigentes, ves que, por ejemplo, en cáncer de mama, como parte de las dietas que hay que darles, les dan lácteos. Yo no sé cuál Sí, es su punto de vista. Yo estoy así como cuando veo eso digo, ¿qué les pasa? ¿Por qué van a sí, poner lácteos en cáncer de mama? Y no quitan, y altamente. te quitan espinacas, ¿no? Dicen, es que ese sí, o te quitan otros compuestos, la linaza, porque tiene estos compuestos que llegan a receptores estrogénicos. ¿De qué estás hablando? O sea, Sí, no, 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 es no. increíble que esas sean guías actualizadas, o sea, son que el día de hoy se utilizan. Sí, Entonces, dices, ¿de dónde la sacan? ¿Quién patrocina este tipo de guías dietarias que nos hacen creer que esto es lo que hay que darle de comer a una persona con este exacto. problema de salud, aunque la evidencia diga otras cosas? Entonces, siempre yo una recomendación que siempre hago es cuestionar todo, siempre tratar de ir a la raíz, a la base, a Funciona. la evidencia más reciente. ¿Qué dice el estudio, el grupo de estudios más recientes acerca de este grupo de alimentos en tal enfermedad? Porque Sí, cuando uno se enfoca en guías, normalmente las guías ya es información vieja, es un compendio de información de hace 5 años, por decir algo. sí. Entonces, para nada están actualizadas. Exactamente. Sí, la pirámide nutricional se hizo en los tiempos Imagínate, de. No, bueno. Y pero mira, lo que dices tiene razón. A mí me recuerda que muchos pacientes, tengo uno en específico que siempre me dice, pero Moni, y me manda el blogger, influencer, o acá quién sabe quién, no, claro, que la leche es buena y es mala, muchísima información claro, tiene, claro, que no, sí, es que aquí me dijiste que ahorita carne no, pero la carne es buena. Pues, sí, yo no trabajo con el tema de etiquetar el tipo de comida, ¿no? Etiquetar me refiero a sé vegano, sé vegetariano, sé carnívoro, sé keto. Más bien trato sí, de la dieta es única individual, lo mismo. Tienes un tipo claro, metabólico tú y es tuyo. Entonces, por medio del azúcar en sangre, lo que hago es verificar cuántos carbohidratos puede comer esta persona, porque hay personas que sí lo regulan en muy poco tiempo y empiezan a tener muchos desbalances y ahí pues me hace un desbarate me desbarata las hormonas, perdón. Entonces, así trabajo. Entonces, él me dice esto, me manda todos estos videos y ya le dije un día, tienes que dejar de ver todas estas personas, no sé quiénes son, no sé quiénes son, pero en 3 minutos no puedo explicar a alguien si es bueno o es malo, no sé, es su de opinión. acuerdo. Y él le funcionó porque esa persona de hecho decía que él comía animales crudos todo el día.
y que es bueno, pero yo a él estaba tratando esto porque necesitaba desintoxicarse el intestino y no podría darle mucha proteína en ese momento. Entonces, sí me entiendes, valora, le dije, yo te estoy valorando a ti, pero la gente, lo entiendo, él se confunde la gente. Está bien Totalmente. confundida, que si la avena es buena, que si la avena es mala, que si tomo café, que si no. Entonces, no saben qué hacer. Las redes sociales tienen son muy buenas para muchas cosas, porque también hay gente muy interesante, pero también hay mucha información que no es También, válida, contradictoria, confusa, sí. A mí contradictoria. un maestro que normalmente hablo de él en los podcasts, que es el que me enseñó medicina natural, que fue el doctor Ignacio Regla, que fue Ajá. el primero que yo conocí, que fue médico alópata y estudió naturismo después de la medicina, porque veía que con plantas estaban curando a sus pacientes. Él le llamó el espíritu científico así, a ver, pues, ¿qué está haciendo usted, señora? No, pues me dan puros licuados y me dan ensaladas y me dan verduras y a ver, y veía sus estudios y le sorprendía, ¿y qué más? Y me dan un tecito de no sé qué con no sé qué. Y le llamó la atención y empezó a irse hacia eso y migró su práctica hacia el tema del naturismo. Él cuando me estaba enseñando, cuando yo estaba aprendiendo con él todo el tema del naturismo, Uh-huh. me dijo una frase que normalmente menciono mucho, que es una frase muy interesante. Cuando a él le cuestionaban sus mismos colegas, oye, ¿cómo tú siendo cirujano te vienes a esto, a curar a la gente con Claro. plantitas? ¿Cómo se te ocurre, talará? Que él les decía, mira, en la medicina hay razones y resultados, y las razones no importan, solo importan los resultados. Okay, Entonces, me wow. darás las razones que quieras de por qué debería usar tus pastillas, pero la gente se cura con plantas, no se está curando con pastillas. Razones y resultados. Y ahora aquí podríamos hablar sobre si la ciencia, si los doctores científicos, que no todos los doctores, tú sabes, se van a esta rama de la investigación. A mí me encanta, pero hay pocos. Tengo, de hecho, conozco a un doctor que está en la rama de investigación y se ha dedicado su vida y está haciendo esta investigación en poblaciones de pequeñas poblaciones, pequeñas comunidades que todavía comen mucho de la tierra y las enfermedades que están rodando en su comunidad. De hecho, yo lo conocí a este doctor aquí porque fue a Yelapa. Yelapa es un pueblito aquí en Vallarta, en donde tú lo conoces. Sí, por Es un supuesto. pueblito pequeño en donde literalmente la población no es muy grande. ¿Cuánta gente vivirá ahí? ¿Dos No mil, tengo tres idea, mil? pero es que viven del mar prácticamente. 2,000 viven del mar porque de hecho no tienen calles, no tienen Ujú. coches, tienes que llegar en lancha. Entonces, ellos hace no más de 60 años Y de vivían los de la mares. pesca. Y si tú le preguntas ahorita a los abuelitos de las familias que viven ahí, oye, ¿tú qué desayunabas? Te dicen, pues me pescaba una langosta. Y Exactamente. luego, ¿y cuántas veces Exacto. comías carne? A veces bajaba una vaca del cerro, pero era una vez cada 2 meses y la matábamos, pero sembrábamos esto, entonces era alta en Claro, semillas, en legumbres, en granos enteros e integrales, y claro, pesca de mar. Entonces, esa era su dieta, lo cual hace que pues, tu ecosistema te guía a tener la dieta, que es muy difícil hoy hacerlo en zonas rurales. Entonces, él está exactamente. haciendo la investigación y a lo que voy con esto es que por más doctores, por más científicos que digan, yo estoy viendo esto en un paciente, lo voy a llevar a la ciencia, no lo voy a Claro, hacer un estudio, voy a ver cómo puedo comprobar, porque hay muy poco capital, aparte no hay patrocinio, al decir, oye, yo quiero comprobar que la ashwagandha ayuda a estimular eso, el cortisol, a bajar el cortisol o estimular o quitar la fatiga adrenal. Yo quiero claro. ver y yo quiero hacer una investigación con tantas personas, vamos a hacer un trial, ¿no? Se le llama. Es muy Entonces, y complicado, no complicado. hay, no hay. A veces lo vemos nosotros como terapeuta, como practicantes de la salud, practicantes, perdón, pero no podemos, a veces la ciencia no se va a esa rama, porque no hay capital, como dices tú, no hay patrocinio y se Lo, necesita. Entonces, lo por más ahí va. cercano es tratar de hacer reporte de casos, o sea, un Sí, caso, pero eso no tiene tanta evidencia y bueno. Y nada más, pequeño paréntesis, porque para quienes no conocen, ahí hice un chiste local que sí me va a entender Mónica, de que vive la gente de Yelapa, decía de mariscos del mar y de pais, porque es muy popular los pais de Yelapa, que es una marca local ahí sí. de esa zona, Claro, pais de está Yelapa, una señora que ella lleva toda la vida vendiendo país en la playa, vendiendo pais, es súper sí, popular.
Y Sí, esa zona pues también lo conozco porque soy de aquella región. Aquí nada sí. más platicando en el podcast porque nunca lo había platicado, que soy de aquella región de Puerto Sí, Vallarta. ya ahorita ya también yo me acabo de enterar, ¿eh? Todos. Pero, y yo vivo acá, entonces sí, es hermoso. Que esa es una Sí, de las cosas más fuertes de mi vida, ¿no? Yo me vine para acá justamente para alejarme de las zonas rurales, para mejorar mi estilo de vida. Te digo que viví un momento muy oscuro en entender qué iba a hacer. Y sí fue ok, un gran parteaguas el entender que el ambiente en donde yo quería vivir tenía que estar cerca de la naturaleza, cerca del agua. Yo quería cambiar un poquito mi claro, ecosistema. Y la verdad es que yo también tuve muchos beneficios en mi salud. maravilloso. Tenía una vida muy diferente, la cambié y lo que hablo, ¿no? El entorno te cambia todo. Te cambia tus genes, tu expresión genética, tú que estás en esto, la epigenética, que es maravillosa, te cambia la expresión de todas tus acciones, tus pensamientos, tu ambiente, etcétera. Aparte de la comida. Claro, sí. Estudios que se han hecho en temas de longevidad, de peso, de metabolismo, etcétera, hablan acerca de cuáles son las características de las personas que son longevas, más allá de las características nutricionales que comen de ciertas maneras, en Sí, hábitos, uno de los hábitos más comunes, más bien un hábito que tienen en común todas las personas longevas es que hacen mucha actividad física a diario, sí. pero en estas regiones longevas, la actividad física no es por obligación de tengo que ir al gym, ¿no? O tengo que ir a pilates, o tengo que ir a esto, No es sino que más pesada. bien caminan todo el día porque los lugares en donde vive son muy bonitos. Entonces, como Sí, son muy bonitos, les da ganas de ir caminando. Si sí, vives en el centro de una ciudad y dices, ay, voy a caminar aquí 2 kilómetros, guau, está bellísimo, o sea, puro asfalto, ruido, carros, camiones. Pero si vives en la playa, vives cerca de la playa y tienes que ir a un mandado a tantos kilómetros, te puedes ir caminando porque la vista es bonita y sí. disfrutas el andar. Entonces, haces ejercicio sin buscar hacer ejercicio, sin tener esa mentalidad de workout, vamos al gym, sino que es turisteando casi casi, ¿no? Sí, es que sí, no es una hora darle a un entrenamiento pesado. A mí Exactamente. me hizo ese cambio, fue bastante Ah, repentino porque cuando empecé a vivir el estilo de vida donde yo quería llegar, empecé a entender que mis fines de semana, en donde yo me eduqué, que esto es una cultura muy fuerte en México, se tiene que cambiar, es la fiesta, el alcohol, salir al bar, comer aquí, comer allá. Y la verdad es que la reunión con amigos, el comer en casa, el cocino yo llevo la ensalada, no tenemos por qué tomar alcohol. Si llevamos tal vez unas cambuchas, una agüita de Jamaica y un vinito tinto. O sea, también no se claro, trata de bien, pasártela vale, mal, porque yo siempre les digo, no te vas a poner a dieta, aquí no te la vas a pasar mal. Si te la estás pasando mal, no, yo no estoy haciendo bien mi trabajo, ¿no? Entonces, claro, hay que entender que hay que buscar un estilo de vida. Es bien importante porque cuando tú tienes, eh, digamos, cuando tú duermes, ¿no? Cuando tú descansas, cuando tú te activas, cuando tú eres responsable de lo que te metes al cuerpo, que es la comida, porque eso también cambia mucho en el restaurante. No sabemos de dónde, qué compran, dónde lo compran, qué calidad compran, y hay que entender que es un negocio, no hay un profit ahí. exactamente. Entonces, cuando hacemos este tipo de actividades, a mí me cambió, o sea, es que los fines es ir a la playa, ir un hike, vamos a la montaña, ¿no? Hay que tomar más agua, ya me quiero ir a dormir porque yo ya con el hike y con el mar acabé muerta. Entonces no Claro, terminas, mucha gente vive en este ciclo de estoy crudo todos los fines. Imagínate la sí, totalmente. deshidratación. Entonces luego Y empiezas a es expresar un, inflamatorio. un, un gen inflamatorio, que eso pasa, el alcohol nos activa muchísima expresión genética y de inflamación, nos cambia mucho la microbiota. Entonces luego uno se pregunta, ¿pero por qué llegué aquí? Y Claro, ahí te vas a los hábitos. Entonces hay que sí, entender que el estilo de vida es bien importante, ¿no? exactamente. ¿Cuáles son las principales recomendaciones que le podrías dar a una persona acerca de su estilo de vida? ¿Cuáles serían, si lo pudiéramos dividir tal vez en pilares o aspectos principales a considerar, cuáles serían las principales recomendaciones a cuidar o áreas de su vida a cuidar? Fíjate, el entorno,
el entorno en donde te mueves es de las cosas más importantes, ¿ok? De las más importantes para controlar tus químicos del cuerpo, tus células, tu comportamiento genético, o sea, literalmente el entorno en el que te mueves. Entonces, Claro. yo diría que, bueno, elijas el ambiente en donde te mueves muy conscientemente. Esto es bien difícil porque estamos hablando de que a veces dices, bueno, yo no voy a cambiar a mis amigos, aunque todos, bueno, Claro. pero en realidad sí a veces hay que soltar, ¿no? Claro. Eh, Hay que saber escuchar el cuerpo, intuir. O sea, una cosa es que te diga la nutrióloga, vas a cenar esto, pero si no tienes hambre, no comas. Está bien, no pasa nada. Claro. Hay que entender Exactamente. que hay que escuchar el cuerpo. Hay que honrar Exactamente. tu energía. Tú tienes energía y la tienes limitada, es como la pila del celular. Si tú estás diciendo es que me desgasta el trabajo porque mi jefa siempre me está diciendo, es que a mí no me gusta, es que mi esposo, es que mi esposa, a mí me pasa mucho que llega gente a hablar de problemas familiares o laborales que los tiene drenados. Honra tu energía. Si no pones límites a esas relaciones, no vas a sanar, no vas a Claro. mejorar, pues. Honra tu energía. Yo diría otra cosa del estilo de vida, sana tus creencias. Ya somos adultos, ya no puedes estar diciendo, es que a mí me enseñaron así, es que sana tus creencias, se pueden cambiar, se pueden estructurar de nuevo, puedes crear creencias y visiones nuevas, ¿no? Claro. Y otra cosa también, bueno, aparte que ya hablamos de acompañarte siempre con el tema físico de comer mejor, hay que expandir la conciencia, ¿no? Hay que expandir la conciencia significa entender por qué estamos aquí, conectar con el propósito del alma. Somos seres multidimensionales, ¿no? La conciencia es bien importante. Entonces decir, oye, estoy haciendo lo que debo de hacer, me siento contenta, porque a muchos les ha pasado que, bueno, ya estoy saludable, ya Sí. conseguí esto, me va bien económicamente y no estoy feliz. ¿Por qué? Entonces hay que entender que también hay un camino en nuestra conciencia que por aquí entran muchos tratamientos un poco más de constelaciones, de meditación. La meditación entra aquí. Las experiencias fuertes en donde estar en silencio te hacen preguntarte y entender el proceso de tu existencia, el proceso de la vida, que en los momentos oscuros siempre hay luz, el que a veces del dolor uno trasciende. Entonces ahí tenemos un poquito también que moverle, porque la sociedad o la cultura nos enseña mucho a no llegar ahí, ¿no? Claro. No preguntarte nada, hacer las cosas así como by the book. Sí, Entonces, claro. creo que esos son mis consejos también, un poquito más fuera de la nutrición solamente de alimentos. Excelente. Mónica, ¿qué se viene para ti en proyectos? ¿Cómo te pueden encontrar las personas? Platícanos esa parte. Pues mira, por ahora yo te platicaba que estoy aquí en Puerto Vallarta, feliz. Aquí tengo mi consultorio. También manejo consultas en línea, por supuesto, Excelente. pero me encanta que sea presencial, a mí me encanta. Todavía yo soy de la old school. ¿Por qué? Porque me encanta tenerlos aquí. Mis consultas son largas, hay muchas cosas que hay que ver, conectar. Claro. Entonces, por ahora estoy en Vallarta, estoy en Nuevo Vallarta. Tengo ahí mi página de Instagram que doy mensajes muy lindos por ahí de repente, no la uso mucho, pero si me quieren seguir es Moni Holística Ok. y comparto un poco de nutrición y obviamente de algunos consejos, ¿no? Estoy Excelente. por moverme a un lugar más grande. Ahora que te contaba que tengo un equipo, es muy chistoso porque tengo un equipo tan hermoso en donde tocamos todas estas dimensiones del ser humano, porque sabemos que somos esferas. Claro. Esferas me refiero a que hay bastantes cuerpos, no solamente es el físico, o sea, nosotros estamos aquí, la farmacéutica, las hierbas, los hospitales, las cirugías, los suplementos, todo eso es físico. Hay otras dimensiones, ¿no? La medicina cuántica, la energética, la mental, la neurociencia, está también la intuitiva, ¿no? Y el espíritu. A mí me encanta este quote esta frase de Hipócrates, el padre de la medicina, dice, Claro. no existe un cuerpo enfermo con un alma sana. Claro. Entonces hay que Oye, conectar todos esos. Sí, pero es que se apagó ahorita una cámara. ok. Pablo, Ah, o sea, hice pausa porque se paró una cámara.
Entonces, no sé si se dejó No, de no, grabar. yo no veo la pausa, pero no te apures, esperamos. Es que como la Pausa. tengo aquí enfrente, sí. Como la tengo aquí enfrente yo, una cámara, que es con la que estamos grabando, Ok. ahí ven, se apagó la cámara para que me ayuden a revisar. Sí, nada más me ayudan a revisar porque todavía no terminamos de cerrar. ¿Me ayudas a checar la cámara, por favor? No te Para apures. que me corrobores si se está grabando. Ahorita acaba de pasar, por eso te dije sí, porque no quiere. No te ¿Sigue preocupes. prendida ¿Qué la cámara? usas? ¿Qué usas para ahorita, para tus podcasts? O sea, ¿haces cámara? ¿Lo grabas? ¿Lo Te editas? mando foto. Es que Sí. los chicos son los que hacen todo, entonces, o sea, tenemos un equipo aquí de cámaras, tenemos aquí las luces, tenemos una pantalla donde estoy viendo esta misma, aquí tengo la compu, pero lo estoy viendo en una pantalla aquí enfrente, tengo aquí la cámara y las luces. Ok. Pero es que yo no sé qué usan, nada más me ponen todo aquí. No, está súper bien, está súper equipado, me encanta. Me Ah, ok. encanta. Yo, bueno, Ah, ok, excelente, muchas gracias. Perdón, entonces que era nada no te más esa apures. parte de la pantalla que se descargó, pero la cámara sigue grabando. Excelente, gracias. Gracias. Ah, ya, Entonces, excelente. Entonces, sí, to- ¿sí se va a estuvimos rescatar todavía en lo que nos quedamos? sí, todo, nada más es que no sabía si ya lo último se había cortado, pero no, todo se grabó, entonces ya nada más esto lo cortamos al final en la edición, este Ok, pedazo. perfecto. Entonces, nos Entonces, estabas platicando de que vas a ampliarte, de que vas a hacer sí, un ahí cambio. viendo la ayuda, explorando cómo la nutrición holística ayuda a las personas, hay que entender que hay más dimensiones en esta sanación porque somos seres multidimensionales, ¿no? O sea, abarcamos el cuerpo, la mente, la energía, la intuición, la conciencia. Y cuando yo trabajo aquí en Vallarta, tengo muchos colegas que trabajamos a la par, en conjunto, pero no estamos juntos. Ok, Entonces, mi sueño y mi proyecto y lo que estamos tratando de lograr es juntarnos, estar en un lugar en donde podamos ayudar a las un verdadero personas que centro de salud. un verdadero lugar, pero fíjate bien, si hay muchos lugares que se dedican al tema de energía, intuición y conciencia, y Ok, desgraciadamente se pelearon con la ciencia. No hay claro, estudios de sangre, no hay biomarcadores, son súper importantes. Yo necesito claro. eso también. Entonces, para mí, un lugar en donde vayas a sanar, pues no es este evento aislado, ¿no? Tenemos que ponerte desde un estudio de sangre, biomarcadores, ver tus genes, que es todo a nivel físico, pero también entrar a este otro mundo con información también biológica, ¿no? Entonces, ese es uno de mis pasos más importantes. Ahorita, de Excelente. todos modos, ya tenemos un equipo grande. Me encanta que he conectado con estas personas y contigo también, que eres otra persona que me encantó conectar. Aquí estamos trabajando desde Vallarta, Guadalajara, me encanta. Y pues sí, estamos así como, para mí nosotros como guías de salud, estamos para acompañar a los pacientes, pero el camino de sanación es muy de ustedes. Ustedes tienen la capacidad de reescribir la expresión de sus genes, su historia, restaurar su equilibrio en todas estas dimensiones y alguien que les guíe es increíble, pero tú nunca se olviden, los que están escuchando, que ustedes compartimos el conocimiento, pero ustedes tienen la información ya y tienen la decisión de qué hacer, qué comer, cómo pensar, cómo sentir y moldear su realidad, ¿no? Biológica, energética. Son el sanador de su propia vida. Entonces, es muy bonito como verlo así y darle las herramientas a las personas para que puedan hacer esto posible. ¿Qué tal? Maravilloso. Buenísimos proyectos que se vienen contigo, Mónica. De todas maneras, aquí debajo en la descripción le vamos a dejar tus redes para que quien quiera acercarse, ya sea online o si hay gente de Vallarta que nos vea y va ahí contigo presencial, para que puedan conocer más acerca de tu trabajo. Y Gracias. por lo pronto, te agradezco mucho por haber estado aquí con nosotros, por compartir toda esta valiosa información. Queda totalmente abiertas las puertas para que hagamos una siguiente charla para seguir profundizando Sí, claro. en más Sí, porque temas, no, porque yo creo que hay más temas que podríamos tocar, pero total, yo te agradezco a ti, a todos los que están escuchando este podcast. Gracias por escuchar. Estefano, doctor, muchas gracias por darme esta oportunidad de compartir. Al final del día lo que digo, el mensaje es para todos ustedes y qué padre que tenga alguien una plataforma en donde podamos nosotros compartir este mensaje.
Sí, muchísimas gracias por estar con nosotros. Aquí está con nosotros la nutrióloga Mónica. Ya saben, la pueden encontrar como Mónica Holística. De todas maneras, aquí abajo dejamos sus redes. Valiosísimo hablar acerca de la nutrición, no nada más funcional, sino holística, además, abarcando todos los aspectos del ser humano y no nada más la parte física tangible que es la alimentación, suplementos, etcétera. Entonces, qué valioso lo que nos compartes. Súper, muchas gracias. Y pues muchas gracias a todos los que nos van a ver, muchas gracias a todos los que están aquí, ya saben que nos sirve muchísimo, cualquier duda que tengan lo pongan aquí en los comentarios, que se suscriban, que activen la campanita, todo esto que nos ayuda a que este mensaje de medicina funcional, de nutrición funcional, de medicina natural pueda llegar cada vez a más y más personas. Muchas gracias a todos los que están aquí, muchas gracias por vernos, yo soy el doctor Estefano y de nuevo este es el podcast La Dieta del ADN.